Bueno, entonces arranco con los temas de geografía. Ah, Juancito, muy bien, muy bien. Este, Arrancamos con los temas de geografía, entonces, ¿sí? Lo que estamos viendo en geografía es las diferentes organizaciones o formas de organización del poder y de la economía en el planeta, ¿sí? En diferentes etapas. La primera que vemos es la etapa que se conoce con el nombre de mundo bipolar. ¿Qué quiere decir bipolar? Que tiene dos polos. ¿Vieron los que hacen taller como la electricidad, que es un positivo y un negativo? Son polos, dos extremos se refieren, ¿no es cierto? El positivo es lo contrario al negativo, ¿o no? Se oponen, son opuestos. Bien, hubo una época en la historia del mundo, ¿sí? Una época reciente, ¿eh? Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos 1990, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial termina en 1945. A partir de 1945 y hasta 1990, el mundo vivió esta organización o esta forma de relaciones entre países que conocemos con el nombre de bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque había dos polos opuestos en el mundo, es decir, dos extremos opuestos en cuanto a qué, en cuanto a la forma de ver la sociedad, la forma de organizar. ¿Sí? Esos dos polos opuestos van a estar liderados, ¿sí? Van a tener sus líderes en dos países puntuales. Uno, los Estados Unidos, de un lado los Estados Unidos, que se lo conocen, sigue existiendo todavía, saben que es la potencia, digamos, más fuerte del mundo. Recién ahora China le está empezando a hacer un poquito de sombra, pero es como la gran potencia económica, militar, científica, tecnológica del mundo. Que tiene características de tipo imperialista. ¿Qué quiere decir imperialista? Que intenta imponer su modo de vida, imponer sus intereses a todo el resto del mundo. Que todo el resto del mundo se acomode detrás de lo que esta potencia imperialista decide. ¿Sí? Que si la potencia imperialista decide que, no sé, hay que hacerle la guerra a tal o cual país, bueno, todos los demás países hagan caso y le hagan la guerra a ese tal o cual país que decidió la potencia imperialista. ¿Se entiende eso? Quiero que me digan si se entiende, a ver si no lo explico un poquito más. ¿Se entiende lo que es una potencia imperialista? Chicos, sí o no, no es tan difícil. Pueden usar el no también. Sí, se entiende. Bueno, entonces, decía, teníamos en ese momento, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, va a haber dos países que se van a convertir en potencias imperialistas. ¿Sí? Por definición, las potencias imperialistas no comparten la posición imperialista. No sé si me explico. O sea, no es que vos podés decir, bueno, hacemos el imperio de Estados Unidos y China. No, o es Estados Unidos el imperio o es China. Los dos juntos no se puede, ¿sí? Si los dos intentan alcanzar la posición de líder del imperio, ¿sí? La posición imperialista o la posición hegemónica, que así se llama, van a entrar en conflicto. ¿Eh? No pueden los dos ocupar ese lugar al mismo tiempo. O es uno o es otro. Esto es lo que pasaba en ese momento. De un lado teníamos a Estados Unidos como potencia imperialista y del otro lado teníamos un país que ya no existe, pero que era muy importante en esa época, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba conformado por lo que hoy es la Federación Rusa, más Bielorrusia, más Lituania, Letonia y Estonia,
más lo que son los países balcánicos, que en ese momento se llamaban Yugoslavia, más Polonia. Los países balcánicos son Sarajevo, ¿sí? Serbia, Bosnia. Toda esa zona que por ahí escucharon alguna vez porque hubo muchas guerras hace 2 décadas. Bien. Bueno, esto es una cuestión, una explicación así como veloz para que se den una idea del tamaño que tenía y cuánto abarcaba la Unión Soviética territorialmente, ¿sí? ¿Cuál era el problema principal o cuáles eran los dos modelos? El problema principal era que los dos eran países imperialistas y por lo tanto los dos querían que todo el resto del mundo se acomode a sus estándares, se acomode a lo que ellos entendían que era el mejor sistema o el que más conveniente. El problema es que los sistemas de uno y el sistema de uno y el sistema del otro entraban directamente en conflicto, nunca podían convivir, ¿sí? Si prevalecía el sistema que utilizaba Estados Unidos, tenía que desaparecer el sistema que utilizaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética, para hacerlo más corto. Y si prevalecía el sistema que utilizaba la Unión Soviética, tenía que desaparecer el sistema que utilizaba Estados Unidos. Con lo cual, eran dos conflictos, dos países que iban a estar permanentemente en conflicto. Eran dos visiones, dos sistemas que no podían ir de la mano. Sí o sí tenía que ser uno u otro. Entonces esos dos países van a estar permanentemente, uno dice en conflicto, pero en realidad más bien era en tensión. ¿Por qué? Porque conflicto implica, por ejemplo, una guerra, ¿sí? Implica enfrentamientos directos. Bueno, había un problema con los enfrentamientos directos. ¿Cuál era el problema? Que los dos países eran grandes potencias nucleares. Es decir, los dos países tenían, y siguen teniendo, cualquier cantidad de misiles nucleares capaces de arrasar, no sé, la mitad del planeta, ¿sí? O todo, depende. Un arsenal de armas nucleares impresionante que, imagínense, ¿qué pasaba? Si yo tengo un país con muchísimas armas nucleares y tengo otro país con muchísimas armas nucleares y esos dos países se enfrentan y se tiran las armas nucleares, ¿qué pasa? ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar? Catástrofe nuclear. Exacto, catástrofe nuclear y morimos todos, como ahí escribe Johnny, totalmente. Sí, exacto. Eso se desarrolló a lo largo de toda esa época con el nombre de, como una teoría, digamos, que se desarrolló entendiendo eso, que la llamaron de destrucción mutua asegurada, ¿sí? En inglés se dan vuelta, digamos, las iniciales y es la doctrina MAD, M-A-D, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esta doctrina? Bueno, esto que les estaba explicando. Si dos potencias nucleares se enfrentan en una guerra directa, el único resultado posible es que los dos se van a destruir completamente entre sí. Entonces no hay ganador. Esa idea, que era muy realista, digamos, en una cuestión de razonar cómo eran las cosas, claro, en vez de impedía que los dos se declararan la guerra mutuamente. ¿Sí? Si no fuera por el hecho de que los dos tenían armas nucleares, si hubiesen declarado la guerra, resolvían su conflicto a los tiros, y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿sí? A ver quién gana. El problema era que los dos tenían muchísimas armas nucleares, entonces donde uno tiraba un misil, volábamos todo por el aire. ¿Sí? Sí, es 1 versus 1 igual a 0. Eso es la teoría de la destrucción mutua asegurada. Que si uno se enfrenta al otro uno, entre los dos se cancelan y quedan los dos destruidos. Bien. ¿Se entiende eso? Por eso, durante todo este tiempo, no se podían estas dos grandes potencias enfrentar directamente en una guerra porque, como les dije, se tiraban los misiles nucleares y volábamos todos. Eso no quiere decir que no
se enfrentasen de otras formas, ¿sí? Medían su poder de otras maneras, ¿sí? Por eso, porque medían su poder de otras maneras, como por ejemplo haciéndose espionaje o haciendo carreras tecnológicas, como por ejemplo quién llega primero al espacio. Esa la ganaron los soviéticos. Cuando llegaron los soviéticos al espacio, ¿qué hicieron los norteamericanos? Dijeron, bueno, ahora como los soviéticos no ganaron al espacio, nosotros le tenemos que ganar a la luna. Y entonces pusieron un tipo en la luna. Y así sucesivamente, medio como que cuando llegó el hombre a la luna, llegó el yanqui a la luna, porque el hombre no llegó, llegaron los yanquis. Cuando el yanqui pisó la luna, medio que la carrera espacial terminó ahí, pero, digamos, seguían otras carreras. Entre ellas, lo que se llamó carrera armamentística. Cada uno de los dos países empezaron a desarrollar armas más modernas, más poderosas, más tecnológicas. Invirtieron montones de millones y millones de recursos, iba a decir de dólares, pero los soviéticos no usaban dólares, pero bueno, muchísimo dinero en desarrollar armas y en producir armas y en armarse y en aumentar el tamaño de sus ejércitos y en financiar esos ejércitos. Era un gasto muy fuerte en eso, ¿sí? En carrera armamentista, y la otra era en espionaje. Los dos trataban de estar, los dos trataban de estar delante del otro, ¿sí? O sea, ganarle en la carrera al otro. Entonces, ¿qué hacían? Si yo me enteraba que el otro estaba desarrollando armas y resulta que por ahí en algún aspecto me iba a sacar ventaja, me iba a ganar, le mandaba espías, ¿no? Entonces, con los espías se choreaban los planos de lo que estaban desarrollando y me lo traían a mí para que yo lo desarrolle más rápido y ponían una bomba y hacían explotar los lugares donde estaban investigando mis enemigos, y entonces los enemigos perdían la investigación, perdían el desarrollo que estaban haciendo y yo me lo choreaba y lo desarrollaba yo antes, y así mutuamente. Se entiende, ¿no? La idea del espionaje, cómo funciona. Eso además estaba como potenciado por el hecho de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, esto para hacerles un contexto, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial no eran enemigos, eran aliados. Los dos peleaban contra Alemania. Cuando ganan la Segunda Guerra Mundial y derrotan a Alemania, Alemania se rinde, los dos países la ocupan y se la dividen, ¿sí? Es decir, la mitad de Alemania queda para la Unión Soviética, la otra mitad de Alemania queda para los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Como empieza esta competencia, esta carrera entre sí, esta bipolaridad y este conflicto permanente, los soviéticos levantan un muro en la ciudad de Berlín, levantan una pared que divide básicamente todo lo que están de este lado quedan del lado yanqui, todo lo que están del otro lado quedan del lado soviético. Ese lugar, el muro de Berlín, o la ciudad de Berlín, era un punto, o el punto por el cual se pasaban los espías, ¿sí? Se hacían pasar por, andar a saber qué, ciudadanos alemanes, qué sé yo, y cuando nadie los veía, con mucho riesgo y con complicaciones, se cruzaban para el otro lado del muro y espiaban. Y cuando conseguían, cuando descubrían los secretos militares de los otros, trataban de otra vez volverse, escaparse para el otro lado del muro y llevárselo para su lado. También hacían eso, por ejemplo, secuestraban científicos, ¿no? Por ahí los norteamericanos iban al lado soviético y les ofrecían a los científicos, no sé, una vida en Nueva York con toda la plata y todos los recursos y qué sé yo, los convencían y entonces se los llevaban. O lo mismo podían hacer los soviéticos, que le ofrecían otra cosa, no sé, a los del lado norteamericano y se los llevaban. Y así mutuamente, se iban espiando. Bien. Todo esto que estoy hablando, las carreras armamentistas, la carrera espacial, el espionaje, todo eso era, en definitiva, un enfrentamiento, un conflicto sumamente fuerte, pero que no significaba una guerra, ¿sí? No significaba el fuego de una guerra,
¿sí? Entonces por eso se lo llamó Guerra Fría. Guerra Fría porque en realidad en la práctica estaban en guerra, pero no tiraban un solo tiro. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Por eso todo durante ese periodo se lo conoce como mundo bipolar, pero también como la etapa de la Guerra Fría. La Guerra Fría entre los Estados Unidos y sus aliados, y esto es lo que voy a ir un poquito más en profundidad ahora, y la Unión Soviética y sus aliados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos países eran tan poderosos y tenían tanta influencia en ese momento en el mundo que todos los demás países del mundo no podían quedarse al margen de este conflicto. ¿Sí? O sea, si querían prosperar, si querían seguir teniendo relaciones con otros países del mundo, lo que iban a tener que hacer era elegir un bando. O se iban con la Unión Soviética o se iban con los Estados Unidos. No había otra. ¿Sí? Entonces se formaron dos alianzas. Una liderada por Estados Unidos, que era la OTAN, la Organización por el Tratado del Atlántico Norte, y la otra liderada por la Unión Soviética, que era el Pacto de Varsovia. ¿Sí? Tienen el nombre de Varsovia, era la ciudad donde se firmó el acuerdo de alianza entre diferentes países. Con lo cual, el mundo, y esto es la parte que estamos estudiando, el mundo quedó dividido en dos ejes. Un eje que respondía al mando de la Unión Soviética y otro eje que respondía al mando de los Estados Unidos. ¿Se entiende eso cómo queda? ¿Por qué es bipolar el mundo y qué es la Guerra Fría? Sí, sí, sí. Sí, bien. Bueno. Bueno. En esta escena, más o menos. ¿Qué parte no, Yasmin? Tenemos, a ver, dos grandes potencias, ¿sí? Unión Soviética, que va a tener sus aliados, y Estados Unidos, que va a tener sus aliados. Es decir, todo el mundo va a irse con uno o con el otro. Nadie se va a poder quedar al margen, ¿sí? Por eso hablamos del mundo bipolar, porque el mundo se parte en dos extremos, ¿sí? Todos los países se dividen en, digamos, o sea, todos los países del mundo hacemos dos grupos. Uno que van con los soviéticos, otro que van con los de Estados Unidos. Y entre ellos se pelean, no directamente, ¿sí? Sino que se espían, ¿sí? Se hacen boicots económicos, ¿sí? Tratan de que el otro se funda y así. ¿Eh? Hacen carrera, compiten, no sabe cómo se agarraban en los Juegos Olímpicos, en cualquier cosa compiten, ¿sí? O sea, a ese nivel de enfrentamiento, todo era una competencia entre uno y otro. Es como una pelea sin golpes, es exactamente así, Johnny. Por eso se lo llamó Guerra Fría. Como una guerra sin tiros, podríamos decir también. Que en realidad, ahora vamos a ver que no era tan así, ¿no? Ese era lo que parecía una guerra sin tiros, pero había tiros. Lo que pasa es que los tiros no eran entre los dos grandes jugadores, sino entre sus aliados. Porque claro, ¿qué pasaba? Una casa con dos intrusos, esa ya me la complicaste. No vería la comparación. Claro, se agarraban entre los peones, exactamente. ¿Sí? Muy bien, buena definición. Como en el ajedrez teníamos el rey y la reina, ¿no? De cada color, estaba tranquilito en su lugar. Estados Unidos en lo suyo, nosotros no hacemos nada, te decían, solo se espiaban, ¿sí? Y la Unión Soviética, no, nosotros no hacemos nada tampoco, solo se espiaban. Pero en realidad mandaban a sus peones, es decir, a los países aliados que eran muchísimo menos poderosos y que respondían a ellos, para dársela entre ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, yo les voy a dar algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Cómo se enfrentaban estas dos potencias? Recordemos que, según los dictados de la doctrina MAD, ellos directamente no se podían enfrentar, pues si se enfrentaban directamente volábamos todo. Eso démoslo por hecho ya. Entonces, ¿cómo se podían enfrentar? Aparte de espiarse y de robarse secretos y de hacer las carreras. Se enfrentaban a través de sus peones, como bien dijeron acá, de sus aliados menores. Ejemplo,
la guerra de Corea, ¿sí? ¿Qué fue la guerra de Corea? La guerra de Corea fue una guerra donde la mitad de Corea, Corea del Norte, se hace una revolución interna y cambia de gobierno y se pone un sistema comunista, es decir, el mismo sistema que tenía la Unión Soviética. Después voy a entrar a explicar la diferencia entre los dos sistemas. ¿Se entiende? O sea, la Unión Soviética tenía un sistema llamado comunista, Corea no tenía ese sistema, hace una revolución y se establece ese sistema. Pero la mitad de Corea, la mitad sur de Corea, está en contra de esa revolución y no quiere sostener ese sistema. Quiere seguir sosteniendo el sistema como el de Estados Unidos, que se llama capitalismo. ¿Está bien? Entonces queda Corea del Sur capitalista, Corea del Norte comunista. Los revolucionarios de Corea del Norte, los que buscan pasar el país al comunismo, quieren pasar todo el país al comunismo, ¿no es cierto? Mientras que los del sur, que son capitalistas, quieren que el país quede todo capitalista. ¿Se entiende el conflicto, no? Bueno, uno dice, bueno, es un conflicto interno de dos visiones que buscan un sistema diferente dentro de un país que nada tiene que ver ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. ¿Cómo entra eso dentro de este esquema bipolar y dentro de la Guerra Fría? Fácil. La Unión Soviética le va a mandar armas, le va a mandar soldados secretamente, los va a entrenar a los coreanos del norte que quieren el sistema comunista, los va a ayudar, ¿sí? Le va a dar plata, municiones, un montón de cosas, y al mismo tiempo los Estados Unidos le van a dar plata, municiones, ayuda, tecnología, entrenamiento a los del sur, los que quieren ser capitalistas. ¿Se entiende? Entonces, si bien la guerra no es entre Estados Unidos y la Unión Soviética, resulta que de golpe los coreanos del norte tienen todos armas soviéticas, de fabricación soviética, y los coreanos del sur tienen de golpe todos armas de fabricación norteamericana, y se están tirando entre ellos. ¿Se entiende? Sí, es como que más que se lo llevaban a su bando, es una cuestión ideológica, ¿sí? Todo tiene que ver con el sistema económico que cada uno impulsaba. Entonces, la Unión Soviética apoyaba, bancaba y además incitaba, ¿sí? Por supuesto, a aquellos que querían un sistema comunista como el de ellos. Decía, sí, súmense, nosotros los ayudamos. Y Estados Unidos, al revés, bancaba a todos los que iban en contra del comunismo y querían un sistema como el de ellos. Y decía, sí, vayan adelante que nosotros los ayudamos. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo que hacían era enfrentarse entre ellos, pero no directamente, sino poniendo a sus peones, como bien dijeron. ¿Sí? O sea, básicamente los muertos los ponían los coreanos, en este caso, para que Estados Unidos y la Unión Soviética pudieran hacer su guerra fría. ¿Se entiende? ¿Cómo terminó la guerra de Corea? Terminó medio en empate. ¿Sí? La guerra de Corea termina, Corea del Norte queda comunista, Corea del Sur queda capitalista. Se acaba la guerra, pero en realidad oficialmente nunca se acabó. Oficialmente el día de hoy siguen en guerra. Pasa que ya no se tirotean ni nada, pero nunca, o sea, hicieron un alto el fuego, un acuerdo de no dispararse entre ellos, básicamente, no seguirse atacando, pero nunca firmaron la paz. Con lo cual, en teoría, legalmente siguen en guerra, ¿sí? Pero la realidad es que la mitad del país quedó comunista, la otra mitad quedó, o sea, se convirtieron en dos países, ¿sí? La mitad del norte comunista, la mitad del sur capitalista. ¿Sí? Es que Corea del Sur y del Norte se enfrentan por culpa, digámoslo, de la división o el enfrentamiento de la Guerra Fría, por culpa de los soviéticos y los norteamericanos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Corea del Sur, Corea, perdón, no del Sur, Corea en general, era un solo país,
unificado tenía un gobierno. Había mucha gente que estaba en desacuerdo con ese gobierno y con el sistema, porque había muchos pobres, porque había mucha hambre, por un montón de problemas que genera, después lo veremos, pero que genera el sistema capitalista en sí mismo. ¿Sí? Entonces, un grupo importante organizó una revolución, dijeron, saquemos este sistema. Como hay resistencia, como no todos los del país quieren sacar este sistema y poner otro, vamos a tener que hacerla armándonos, una guerra civil, ¿sí? Una guerra civil es cuando personas del mismo país se enfrentan en una guerra porque quieren algo diferente para la conducción de ese país. ¿Se entiende? Había un grupo muy importante de la población que quería que el país se volviera comunista. Y otro grupo muy importante de la población que no quería que el país se volviera comunista. Si eso nadie hubiese metido la pata ahí, se iba a resolver entre ellos, no sabemos cómo iba a quedar, pero iba a ser una cosa o la otra seguramente. Ahora, como esto, si el país se convertía en comunista, era como un logro en la competencia para la Unión Soviética, y si el país no se convertía en comunista, era como un logro en la carrera para los Estados Unidos, los dos, en vez de dejar que se resuelva el conflicto interno como sea, como termine, los dos metieron la cola ahí y trataron de que se resuelva para el lado que les convenía a ellos. ¿Sí? Es decir, Estados Unidos financió y apoyó a los que querían que Corea sea capitalista, mientras que la Unión Soviética financió y apoyó a los que querían que Corea sea comunista. Como ninguno de los dos fue lo suficientemente fuerte como para aniquilar, eliminar al otro, ¿sí? Terminó en una suerte de empate. Entonces la mitad del norte, se terminó dividiendo el país, fíjense. Se termina dividiendo un país a la mitad. ¿Por qué? Por intereses que nada tienen que ver con los de la gente que vive en ese país, sino por los intereses de las grandes potencias. Fíjense si no era bipolar el mundo. O sea, un país que se parte al medio, se convierte en dos países, se rompe en dos. ¿Por qué? Porque por los intereses de dos países muy poderosos, imperialistas, que nada tienen que ver con ese país. ¿Se entiende? ¿Entendieron un poquito mejor cómo es la cosa? Entonces, o sea, es como que nosotros tenemos un conflicto interno y ese conflicto interno le sirve, le resulta conveniente, ya sea a los Estados Unidos o ya sea a la Unión Soviética. ¿Sí? Si se resuelve para un lado, le conviene a la Unión Soviética. Si se resuelve para el otro, le conviene a los Estados Unidos. Entonces los dos se meten a fogonear y a hacer como mucho más complejo ese conflicto. ¿Sí? En este caso puntual no se resuelve ni para uno ni para otro. Terminan en empate, se divide el país. ¿Quién es el perjudicado? Corea. Porque a Estados Unidos no le importa y a la Unión Soviética no le importa el resultado. ¿Se entiende? Porque en realidad no les cambia demasiado. Terminaron en empate. Otros conflictos no, hubo varios de eso, no es solamente. Por ejemplo, en general, la Unión Soviética le iba mejor en lugares cercanos a su territorio, es decir, en el continente asiático, mientras que a los Estados Unidos le iba mejor en lugares cercanos a su territorio, como por ejemplo el continente americano. ¿Sí? Sin embargo, hubo casos en los que no. La Revolución Cubana, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Sí? La Revolución Cubana es apoyada por los soviéticos, ¿sí? Y los norteamericanos intentan invadir Cuba una vez que Castro y el Che Guevara y todos los que participan de la revolución asumen el poder y ya se empiezan a correr hacia el socialismo, es decir, empiezan a armar un sistema más parecido al de la Unión Soviética que al capitalismo que están acostumbrados los norteamericanos. Ahí los norteamericanos se asustan y mandan invadir, pero los cubanos los echan. Falla la invasión desde los Estados Unidos y entonces los cubanos se vuelven súper enemigos de los Estados Unidos y se terminan aliando con la Unión Soviética. Entonces queda como una especie de enclave comunista en América, pero son cosas raras. Para evitar que eso después se vuelva a repetir, los norteamericanos van a financiar todas las dictaduras militares de todos los países latinoamericanos de ahí en adelante.
porque el objetivo de esos militares que toman el poder y que después hacen desaparecer un montón de gente, matan un montón de gente y la torturan, el objetivo era combatir cualquier foco de revolución comunista, es decir, evitar que se arme una revolución comunista en cualquier país de Latinoamérica. ¿tá? Con esa excusa matan a la mitad de la población. ¿sí? Acá en Argentina, 30.000. ¿sí? Nada más ni nada menos. ¿Se entiende cómo afecta esta bipolaridad a los pobrecitos peones que vendríamos a ser nosotros? O sea, la idea es esto, darles que se den una idea de cómo se vivía en ese país, porque todo muy lindo para Estados Unidos y la Unión Soviética, que tampoco era tan lindo porque la gente vivía con miedo de que se tiren los misiles y vuele todo a la miércoles, ¿sí? Pero dentro de todo, ellos sacaban, sí, Johnny, exactamente, ellos sacaban su beneficio. Los que no sacábamos ningún beneficio éramos los pobres sonsos que teníamos que elegir entre un imperio o el otro, ¿sí? Porque en definitiva, cada uno con su intención y su ideología, pero los dos eran imperialistas, los dos imponían al resto sus intereses. Bien, bueno, en resumen, eso es la Guerra Fría, ¿sí? Para hacérselos en un resumen corto, se forman dos países, dos potencias imperiales en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los demás países se ven obligados a irse con uno o irse con el otro, aliarse con uno o aliarse con el otro, y están permanentemente en un conflicto sin tiros directos. ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos son potencias nucleares, entonces si se atacan mutuamente, se destruyen mutuamente, entonces tienen que atacarse por vías alternativas, no directamente, sino indirectamente. ¿A través de quiénes? A través de nosotros los onzos, ¿sí? Sus países aliados, sus aliados menores. Que somos los perjudicados, porque la gente que muere es gente de esos países, no son ni norteamericanos ni soviéticos, excepto en algunos casos, como por ejemplo la guerra de Vietnam. Bien. Ahora, lo último que me quedaría de este tema es explicar la cuestión de los dos sistemas. No es tan difícil de entender. Nosotros tenemos Estados Unidos, vive y promueve un sistema capitalista. La Unión Soviética vivía y promovía un sistema comunista. ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Son varias las diferencias. El comunismo, voy a empezar por el comunismo porque es más fácil. El comunismo considera que la propiedad privada de los medios de producción es todo aquello que sirve para producir, para vender, para hacer dinero, para hacer ganancias, ¿sí? Todo lo que son la producción de bienes y servicios. Esos son los medios de producción. La propiedad de los medios de producción no podía ser individual, es decir, no puede ser privada, que cada persona no tenía que ser exacto, Johnny, tiene que ser de todos. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? Que si cada persona individual, por ejemplo, cada empresario, es dueño de su empresa, siempre va a tratar de sacar el máximo provecho para él y eso va a generar muchos problemas para los demás. ¿Sí? No sé qué pasa con tu novia, Johnny. Me parece que te equivocaste de chat, amigo. Bueno. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo del comunismo? Ellos piensan, a ver. Sí, bien. Ellos piensan que... Bien. Ellos piensan que si una persona es dueña de lo que sea, su fábrica, lo que sea que sirva para producir, esa persona va a buscar su propio beneficio y eso de buscar su propio beneficio va a hacer que, por ejemplo, haya mucha gente pobre. ¿Por qué? Porque si yo me quiero quedar con toda la plata, alguien no va a tener plata. ¿Sí? Si yo quiero tener todos los beneficios del trabajo, entonces le voy a pagar poco a mis empleados y igual se van a morir de hambre. ¿Sí? Que eso no hay manera de regularlo. Eso es lo que ellos entienden. El funcionamiento privado de las personas no se puede regular. Entonces, la única manera de evitar que haya unos que tengan todo y otros que no tengan nada
es que nadie tenga nada o que todos tengan todo. Es decir, que todos los medios de producción sean del Estado. ¿Entiende? El Estado, que en definitiva sería una representación de los intereses de todo el país, el Estado es dueño de todas las fábricas, el Estado es dueño de todas las casas, el Estado es dueño de todo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, todos trabajamos a sueldo para el Estado. El Estado nos paga un sueldo. ¿Sí? Nadie puede ser dueño de la empresa. Vos podés ser gerente de la empresa y te paga el sueldo el Estado. ¿Se entiende? Eso es en el comunismo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el Estado tiene la visión general de lo que necesita la sociedad y el Estado no va a buscar su beneficio personal como haría un empresario, sino que va a buscar el beneficio de todos. Va a buscar que todo el país esté bien, el bien común. Eso sería, de manera muy sencillita explicado, la idea del comunismo. ¿Sí? Ese sistema implementaban los soviéticos. ¿Se entendió esa parte? Sí, Elías ya lo había entendido. Jasmine, ¿entendiste ahora? Bueno, paso al capitalismo. El capitalismo, que es el de Estados Unidos, es todo lo contrario. Ahora te cuento, Johnny. El capitalismo es todo lo contrario. ¿Sí? El capitalismo es un sistema en el que todo, o sea, prácticamente el Estado no juega. ¿Sí? El Estado regula las leyes, el Estado regula algunos servicios básicos, ¿sí? Pero muy poco. O sea, el comercio, qué cosas pueden ingresar al país, qué cosas no. ¿Sí? Algunas cuestiones generales, pero el resto queda todo libre a cada persona. ¿Sí? Hay propiedad privada y la propiedad privada es como lo más deseable. Entonces, el objetivo apunta justamente a lo contrario a lo que apunta el comunismo, al enriquecimiento personal. ¿Sí? Si yo soy piola, soy vivo, soy capaz y encuentro la manera, ¿sí? Lo mejor que puedo hacer es llenarme de plata y bueno, si se muere gente, el problema de esa gente que no se la sabe hacer como la hago yo. ¿Se entiende? Promueve mucho la competición, la competencia interna. Yo crezco por mi trabajo, por un montón de ventajas que puedo sacar, porque por ahí tengo dinero, entonces puedo invertir y puedo hacerlo producir y demás, pero crezco aprovechándome del trabajo de los demás. Como, por ejemplo, si yo soy un empresario y mi empresa tiene una ganancia muy alta, en vez de repartir esa ganancia entre todos los trabajadores de la empresa, simplemente le sigo pagando el mismo sueldo y cuanto menos le pueda pagar mejor, ¿sí? Porque a mí me conviene. Si yo le pago poco a mis empleados, gano más yo, ¿sí? Y me quedo con todos los beneficios. Y eso está bien para el capitalismo, ¿sí? El capitalismo es individualista. Cada uno se arregla por la suya. ¿Eh? Lo mejor que puedes hacer es mejorar vos. Y si para eso tenés que pisar un par de cabezas y bueno, es parte del costo. Problema de las cabezas que son pisadas, no mío. ¿Se entiende? Y el Estado interviene poquito y nada, cuanto menos mejor. Esa es la idea y así funciona, de hecho, hoy en los Estados Unidos ese sistema. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia entonces entre capitalismo y comunismo? Obviamente, si triunfa el comunismo, el capitalismo tiene que desaparecer, porque no puede existir un capitalismo donde la propiedad sea toda del Estado y el Estado regule todo. Y de la misma manera y al revés, no puede existir un comunismo donde cada uno haga lo que quiere. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Si una va a ganar, la otra tiene que morir, no hay vuelta. No pueden convivir, ¿se entiende?